a dar inicio a esta, entre comillas, clase. En realidad no es una clase, es una suerte de apoyo en el marco de una tutoría para aquellos que se preparan para rendir la materia en una mesa libre. O eventualmente aquellos que ya quieren prepararse para la cursada próxima. Yo tengo asignadas, creo que 4 bolillas, que son 4, 5, 6 y 7. Recalco que no es una clase porque sería imposible dar 4 bolillas en una clase, y menos estas bolillas que son las más largas. De manera tal que yo voy a hacer una serie por ahí de acotaciones, un poco salteadas, este, mm, respecto de los temas que están en estas bolillas y después quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Em, Ustedes ven primero en la bolilla, en la unidad o la bolilla 4, como quieran llamar, el tema del juez. Bueno, ahí lo que es el régimen de designación y remoción, fíjense que en realidad es una cuestión más de derecho por inconstitucional que estrictamente procesal, o en todo caso de derecho procesal constitucional. Este, em, y por eso las respuestas las van a tener en la Constitución de la provincia y en la Constitución de la Nación, es decir, en cuanto a, y también en las leyes que están mencionadas ahí, la 24937, del que establece el Consejo de la Magistratura en la Nación, y la 10868, que es la que establece la 11868, perdón, que establece que regula el Consejo de la Magistratura en la provincia. Fíjense que los mecanismos son en un punto similares, porque en la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se designa directamente por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, se remueve por juicio político. Todos los demás inferiores, mecanismo de designación a través del Consejo de la Magistratura, llama a un examen de antecedentes de oposición, elabora una terna vinculante y elige Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Y remoción mediante el jurado de enjuiciamiento. En el caso de la provincia, lo mismo. Suprema Corte de la Provincia lo designa el gobernador, es el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado Provincial, y se remueve con juicio político. Todo lo demás, designación a través del Consejo de Magistratura también. Convocar a un examen de antecedentes de oposición, y elabora una terna vinculante. La terna vinculante se eleva al Poder Judicial Ejecutivo y tiene que elegir uno de esos tres, por eso es vinculante, con acuerdo del Senado. Y la destitución, o la remoción mediante el procedimiento de juicio político, que está bien reglamentado en la ley, en la Constitución provincial. Más allá de que también hay una ley que lo reglamenta con mayor precisión. Respecto a los deberes y facultades, son los que están en el código, 34, 35, 36, 37, que tiene que ver con las sanciones combinatorias, 38 con los secretarios. Em, este, Después, la bolilla 5 es un poco un mix, porque tiene una serie de cuestiones que son diferentes en realidad unas de otras. Concretamente, en el punto 1, el tema de la mediación. Bueno, tienen que ver las dos leyes, la 26.589 y la 13.961. Fíjese que el procedimiento de mediación en el caso, en la provincia de Buenos Aires, es el procedimiento de mediación prejudicial y de carácter obligatorio para la gran mayoría de los procesos. Fíjense que las excepciones son pocas, en las que van a ver ahí en el artículo 4 de la ley. Y
y en la gran mayoría de los procesos de conocimiento, en la provincia de Buenos Aires es necesario atravesar una etapa de mediación. Si el juez de primera instancia, nosotros interponemos una demanda, y el juez de primera instancia advierte que no ha atravesado la etapa de mediación, tiene que, va a mandar a las actuaciones nuevamente a la etapa de mediación. Es decir, le va a pedir a la parte actora que acredite haber transitado la etapa de mediación. ¿Cómo lo acreditamos? Con la planilla de designación de mediación y fundamentalmente con el acta de cierre de la mediación, ¿sí? Es decir, cuando se cierra la mediación, porque obviamente que si la mediación tuvo un resultado, digamos, positivo, satisfactorio, o las partes se arribaron a un acuerdo, no estaríamos hablando de esto. Pero si la mediación fracasó, es necesario demostrarle al juez que transitamos la etapa de mediación y que la mediación fracasó, por los motivos que fueran, por incomparecencia del requerido, por falta de acuerdo a las partes. ¿Cómo lo acreditamos? Con el acta de cierre de la mediación. Después, fíjense en la ley, que busquen un texto actualizado de la ley. Si ustedes googlean la ley, les va a aparecer en gba.gov.ar, que es el sitio oficial, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y ahí le va a aparecer un link que dice texto original, texto actualizado. ¿Por qué el texto actualizado? Porque tiene un agregado, si mal no recuerdo es el 15 bis de la ley, que es el que permite la realización de la mediación en forma virtual, ¿sí? Obviamente esto apareció el año pasado por los motivos de público conocimiento, ¿sí? Pues si no, siempre la mediación fue en forma presencial. Justo tengo una consulta para ese tema que está desarrollando. A ver. Con respecto a la mediación, tenemos la mediación antes de iniciar el proceso de conocimiento, pero hay una mediación administrativa que corresponde a la Municipalidad de General Porredón, que también es es una mediación administrativa, en definitiva. Sería como dos mediaciones distintas. Pero es una cuestión, perdón, la intervención de la Municipalidad de General Porredón es en el marco a través de la UMIC, Defensa del Consumidor. Claro. Ah, sí. bueno, perfecto. Bueno, el tema realidad... es que el trámite y me meto entonces en el punto 3, el trámite administrativo ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor no es un trámite, no es un proceso de carácter, es un proceso administrativo y no es de carácter obligatorio. Es decir, no es obligatorio transitarlo, y si lo estás transitando, no es obligatorio tampoco que esté terminado antes de promover la demanda, ¿sí? Entonces, puede estar ahí a mitad de camino o directamente no iniciado, y vos promover la mediación prejudicial obligatoria. Es decir, el juez no te va a exigir que hayas transitado, que hayas hecho el reclamo en la UMIC. Eso, si querés hacerlo, lo haces, si no querés, no lo haces. O si querés, lo haces y lo dejás por la mitad. Que en ese caso te van a intimar a que lo actives, y si no te van a archivar las actuaciones. Pero podés tener transitando el trámite en la OMIC, que por ahí vos lo iniciaste pensando que ibas a tener una respuesta rápida y no la tuviste, porque te diste cuenta que estabas dando vueltas en círculos y directamente dijiste, bueno, yo directamente voy por la vía judicial y el primer paso va a ser precisamente la mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? En el punto 3, en el caso de la Ley de Defensa del Consumidor, el hecho de que esté este punto acá en esta materia no tiene que ver estrictamente con que ustedes sepan el régimen de defensa del consumidor, que eso lo van a ver en otras materias, ¿sí? Contratos, por ejemplo. La idea es que ustedes sepan y presten atención a las disposiciones procesales de la Ley de Defensa del Consumidor, tanto de la 24240 de la Ley Nacional como la 13133, la Ley Provincial. ¿A qué me refiero? Fíjense en el programa que, y esto está puesto a propósito,
están los distintos ítems o puntos que caracterizan a un proceso donde se reclama la defensa de un derecho amparado por la Ley de Defensa del Consumidor. Concretamente, el tema de la competencia, de acuerdo al domicilio del consumidor, el tipo de proceso, que tenga que ser el proceso más rápido, es decir, el proceso sumarísimo, la obligación de fijar audiencia de conciliación, el tema de la gratuidad, que el consumidor no tiene que pagar la tasa de justicia, independientemente de que tenga que pagar las costas, el tema de la legitimación, la ampliación de la legitimación, es decir, que la legitimación no la tiene solamente el damnificado directo, digamos, sino también las asociaciones de las ONG debidamente inscriptas. Me habían preguntado los números de las leyes de mediación. Están en el programa las leyes, la 26589 y 13951, que es la provincial. Entonces, también el tema de la necesidad de la intervención de obligación de la intervención del Ministerio Público, eso que antes originalmente no estaba. El tema de la carga de la prueba, porque las cargas de las pruebas son dinámicas, es decir, prueba el que está, tiene que probar el que está en mejor posición de hacerlo, ¿sí? Imagínense que ustedes demandan a una entidad bancaria, toda la documentación que tenga que ver con la contratación, muchas veces está toda en poder del banco, por ahí ustedes tienen solamente los cupones de pago, ¿sí? No le han dado nada. Y los efectos y alcances de las sentencias, es decir, la posibilidad que la sentencia que se dicte pueda alcanzar, en el caso que se reclamen derechos plurindividuales homogéneos, es decir, muchas personas que están en la misma situación, ya sea individualmente, Juan, Pedro, Luis, Carlos, o directamente una asociación, una ONG, que alcance a todas las personas que están en la misma situación, ¿sí? Es decir, consumidores no sé, de servicio de gas del Partido General Corredor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un amparo para frenar un ajuste tarifario, se dicta una sentencia, se hace una medida cautelar, una sentencia de fondo, que deja sin efecto el ajuste tarifario, como ha pasado, eso alcanza a todos los consumidores de gas del Partido General Porredón, independientemente que hayan participado o no de ese proceso, ¿sí? En el caso del procedimiento administrativo de defensa del consumidor, recalco lo que decíamos hace un ratito, es un proceso de tipo administrativo, no es un proceso judicial, pero tampoco es necesario agotar la vía administrativa para poder tener expedita la vía judicial, como ocurre en el derecho administrativo. Es decir, no sé, a ver, un conflicto laboral de un empleado público de la Municipalidad General Porredón va a transitar una etapa administrativa y recién cuando esté finalizada la etapa administrativa tiene expedita la vía judicial. Acá no, acá es un proceso administrativo que es independientemente del judicial, ¿sí? Y no genera tampoco ningún tipo de cosa juzgada administrativa respecto del proceso judicial. Sí va a ser, obviamente, si hay una resolución de la OMIC condenando a una empresa, a la que se les ocurra, y el tipo que se les ocurra, obviamente que para el juez, en la práctica, va a ser un antecedente más que importante, porque hay hechos que evidentemente han sido debidamente acreditados. En el punto 2, que me lo había salteado, está el tema del proceso arbitral. El proceso arbitral ha estado durante toda la vida regulado por el Código Procesal, tanto en provincia como en nación. Sin embargo, el Código Civil y Comercial incorpora el arbitraje dentro de la parte de los contratos. Esto está medio discutido, es decir, hay dos, no me quiero meter demasiado en esto, pero hay dos, siempre digo, como dos corrientes o dos posturas respecto al arbitraje, los que tienen un enfoque
esencialmente contractual y los que tienen un enfoque esencialmente procesal, que obviamente pusieron el grito del cielo cuando el arbitraje aparecía en el regulado por el Código Civil y Comercial. Dice, ¿cómo una ley de fondo está regulando una cuestión de forma? La cuestión es que existe la posibilidad que no en todas las cuestiones, sino aquellas que son susceptibles de transacción, o sea, las que son esencialmente patrimoniales, para que ustedes entiendan, es decir, donde no esté afectado el orden público, las partes puedan acordar que en vez de ir a un juez al que resulte competente, de acuerdo a la aplicación de las reglas de competencia, artículo 5, en vez de ir a un juez, va a ir ante un tribunal arbitral elegido por ellas, ¿sí? Para eso tienen que ponerse de acuerdo, primero, en sustraerse de la competencia natural del juez e ir a un tribunal arbitral, ¿sí? Porque de lo contrario es imposible, es decir, nadie está obligado a ir a un tribunal arbitral. Tiene que haber un acuerdo previo. Y también tiene que haber un acuerdo en cuál va a ser ese tribunal arbitral, ¿sí? En Mar del Plata, a los efectos de poder facilitarle las cosas a la gente y que pueda, que ya tengan un tribunal arbitral funcionando, porque puede ser que elijan a 3 abogados que ellos quieran, ¿sí? Pero esos 3 abogados van a tener que necesitar un lugar donde funcionar, toda una estructura. Entonces, ya hace 30 años, el Colegio de Abogados de Mar del Plata creó un tribunal arbitral, que está compuesto por abogados que son elegidos por concurso, con un concurso muy similar al que se hace en la facultad, en la universidad, perdón, para la elección de los docentes, y que duran unos más o menos 10 años. Después se renuevan los cargos, ¿sí? Pueden quedar los mismos, pueden entrar otros. Y ya hay un tribunal arbitral funcionando como si fuera un juzgado, con una mesa de entrada, un secretario que atiende, un empleado, ¿sí? Se celebran audiencias. El Código Procesal tiene 3 procesos arbitrales. El juicio arbitral, que es un poco el que les acabo de explicar, es decir, cuando el tribunal arbitral está compuesto por abogados, y tienen que dictar una resolución que se llama sentencia, se llama laudo, que tiene que estar fundada en derecho. El juicio de amigables componedores, cuando no necesitan ser abogados y entonces no tienen que resolver necesariamente fundado en derecho, sino que resuelven de acuerdo a su buen saber y entender. Y el juicio pericial, que no es muy usado, y lamentablemente no es muy usado, que es cuando las partes están de acuerdo en todos los hechos, menos en una cuestión de hechos, como por ejemplo la evaluación de los daños. Entonces se establece en un tribunal de 3 peritos que determine a cuándo ascienden los daños. Entonces, supongamos que las partes están de acuerdo en cuanto a que hay una parte que le tiene que pagar los daños ocasionados a otro, en cuáles son los hechos que lo originan, pero están en desacuerdo en cuánto es lo que sale la reparación. Bueno, contratan un tribunal pericial que se pida al respecto, ¿sí? Este la verdad no es muy usado y podría ser usado con mayor frecuencia, porque evitaría un montón de procesos judiciales. Al final de todo está la conciliación y arbitrajes en controversias individuales durante el Ministerio de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ahí la ley 10.149, que es un poco lo que regula el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, en lo que tiene que ver con la conciliación y arbitraje de controversias individuales. Existe la posibilidad que las partes en un conflicto individual, empleador y empleado, de trabajo, se sometan a la intervención y decisión del Ministerio de Trabajo. También es un proceso administrativo. Acá hay 2 posibilidades. Normalmente quien lo inicia es el empleado, pero hay 2 posibilidades, y es que el empleador se someta a la autoridad del Ministerio de Trabajo o que el empleador decida no someterse a la autoridad del Ministerio de Trabajo. ¿Puede ocurrir esto? Sí. Basta, no está obligado a hacerlo, y basta con presentar una nota declinando la instancia administrativa
y ya queda fuera del proceso, y al empleado lo único que le va a quedar es la instancia judicial. Ahora, si no declina la instancia administrativa, ya queda sometido a la autoridad del Ministerio de Trabajo. Muchas veces se presentan conjuntamente, que es a los efectos de la homologación de acuerdos. Los acuerdos, como el derecho laboral está regido por el orden público y los derechos laborales son de orden público, los únicos acuerdos que terminan definitivamente la cuestión y que pueden aprobar una renuncia y desistimiento del derecho por parte del trabajador son aquellos acuerdos que son presentados y homologados por la autoridad judicial o la autoridad administrativa. Es decir, supongamos que empleador y empleado se ponen de acuerdo en la indemnización a título de lo que sea, despido, diferencias salariales, lo que usted quiera. La indemnización que el empleador le va a pagar al empleado. Entonces, si el empleador y el empleado celebran un acuerdo en el estudio de su abogado, en una mesa de café, en una escribanía, si ustedes quieren, con la firma debidamente certificada, eso no impediría que el empleado pueda reclamar el resto. ¿Sí? Con lo cual el empleador va a decir, bueno, a ver, si nosotros llegamos a un acuerdo y yo te pago, la idea, yo me quiero quedar tranquilo que acá termina la cuestión, ¿sí? Y no me vas a seguir reclamando. Entonces, la única manera es que el empleado, renuncie y desista de todo reclamo posterior. La única posibilidad de hacerlo es ante una autoridad judicial o ante una autoridad administrativa. Ese acuerdo se tiene que presentar o en un tribunal de trabajo, en la provincia de Buenos Aires, o en el Ministerio de Trabajo. Y los tiene que homologar, es decir, los tiene que aprobar. ¿Está claro? Ahí sí, entonces queda homologado el acuerdo y la renuncia y desistimiento del empleado a todo reclamo posterior. ¿Sí? Esto se presenta en el Tribunal de Trabajo, no nos metemos ahora porque estamos hablando del tema de la instancia administrativa, se presenta en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo procede, previa audiencia, a homologarlo o no, o sea, que diga que no, que es contrario a los derechos del trabajador. La otra posibilidad es que una de las partes, normalmente el empleado, promueva un expediente administrativo contra el empleador, lo citen a una audiencia de conciliación y el empleador, si no dice nada y se somete a la autoridad del Ministerio de Trabajo, se va a desarrollar todo un proceso administrativo ante el Ministerio de Trabajo. De lo contrario, puede en cualquier momento, en ese momento o posteriormente, presentar una nota declinando la instancia administrativa. Y ahí ya está. Se terminó el proceso. No está obligado a... el empleador lo que dice es, yo no quiero ni tengo por qué transitar este proceso administrativo. No voy a participar de esto. Si querés reclamar algo, anda al Tribunal de Trabajo. Entonces, el empleado iniciará el proceso en el Tribunal de Trabajo. ¿Es necesario que el empleado transite la etapa administrativa en el Ministerio de Trabajo? No, es optativo. Muchos empleados directamente meten la demanda en el Tribunal de Trabajo. Punto. Ni pierden el tiempo en el Ministerio. ¿Claro? Bueno, vamos con la bolilla 6 y 7. Bueno, la bolilla 6 en realidad son la primera parte son todos es un contenido esencialmente teórico. Presten atención ahí a la diferencia entre la acción y la pretensión, en el sentido que el objeto del proceso, no la finalidad, el objeto, es decir, qué es lo que determina el inicio, la continuación y la finalización del proceso, es la pretensión, es decir, el derecho en concreto que está, o la afirmación de ser titular de un derecho en concreto que ha sido violado. Esta afirmación es realizada por la parte actora, obviamente. La acción, en realidad, es el derecho que todos tenemos potencialmente de poder acceder a un juez, tribunal, a poder reclamar un derecho. Entonces,
Esto es un derecho público constitucional que todos tenemos, ya potencialmente, aquí y ahora. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que cuando nosotros acudimos a un juez a los efectos a los fines de iniciar un proceso para reclamar la tutela de un derecho, ahí estamos ejerciendo la acción, ahí ya agotamos ese derecho, ya lo usamos, si ustedes quieren, para que ustedes entiendan. Ese no es el objeto del proceso, porque el objeto del proceso tiene que estar presente en el proceso, dentro del proceso. Entonces, el objeto es la pretensión, que es el derecho en concreto que se está reclamando, ¿sí? Es la tutela de ese derecho, es lo que determina la promoción de la demanda, es lo que va a estar contenido en la demanda. Sobre eso van a radicar, va a contestar la parte demandada, sobre eso van a recaer las pruebas y sobre eso va a resolver el juez, ¿sí? Por eso ese es el objeto del proceso. Cuando decimos cuál es el objeto del proceso, ¿sobre qué recae el proceso? ¿De qué trata el proceso? ¿De qué se ocupa el proceso? Bueno, de determinar, de dilucidar si corresponde hacer lugar o no a la pretensión, es decir, al reclamo en concreto, ¿sí? Esto en el proceso contencioso, en el proceso voluntario, el objeto ya es otro. Estamos hablando de una petición extracontenciosa. Lo que estamos pidiendo al juez en un proceso voluntario es que se constituya, se le dé eficacia o se integre, perdón, una situación o una relación jurídica. Es decir, el menor que no tiene edad para contraer matrimonio le solicita al juez que le dé la autorización de venida judicial para poder contraer matrimonio. ¿Por qué? Le falta un elemento para integrar una relación jurídica, el matrimonio. ¿Está claro? La edad le faltaba. Bueno, entonces le pide al juez que supla ese elemento que le falta mediante la autorización correspondiente. Esto no hay una controversia, ¿sí? No hay una contienda. Es pedido al juez y el juez resuelve, o petición, mejor dicho, al juez y el juez resuelve. Respecto de la estructura de los procesos, esto va a depender de cada, y en términos muy, muy generales, de cada tipo de proceso. En el caso del proceso civil y comercial en la provincia de Buenos Aires, y en también, tiene una primera etapa que es la etapa, tiene una primera etapa en realidad que es una etapa prejudicial en muchos casos, que es la de la mediación prejudicial. Ahora, el proceso judicial propiamente dicho se inicia con la interposición de la demanda y esto inicia una etapa que se llama introductoria. Esa etapa introductoria llega hasta una resolución que es la resolución de apertura a prueba o declaración de puro derecho. Esta es la etapa denominada introductoria, es decir, demanda, traslado, contestación de demanda, ¿sí? A partir de ahí, si se abre el juicio a prueba, entramos en una etapa probatoria, de lo contrario no. Si se declara la cuestión de puro derecho porque no hay hechos conducentes y controvertidos, no prescindimos de esta etapa. Pero si se abre la causa a prueba, entramos en una etapa probatoria. Esta etapa probatoria va a llegar hasta una resolución. Esta es la etapa que en tiempo, o sea, meses, años, lleva mayor duración. Esa etapa llega hasta una resolución que es la resolución de autos para sentencia. Acá se cierra toda discusión. No hay más escritos, no hay más pruebas. Y comienza una etapa que es la etapa decisoria, que consiste exclusivamente en el dictado de la sentencia. Es decir, la etapa decisoria normalmente empieza en la resolución de autos para sentencia y termina con el dictado de la sentencia definitiva, que es el acto procesal que sigue. A veces en el medio, ustedes van a ver que existe la posibilidad que el juez ordene medidas para mejor prever, que son diligencias probatorias para poder esclarecer la verdad, aún más la verdad de los hechos, cuando le quedan algunas dudas, ¿sí? Entonces, etapa decisoria desde el auto para sentencia y termina con la sentencia. Y después viene una etapa, quizás, si la sentencia es recurrida, recursiva, si el expediente, si el proceso continúa en una segunda instancia ordinaria,
y si continúa en instancias extraordinarias ante la Suprema Corte o ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Una vez que la sentencia está firme y consentida, y si no es cumplida voluntariamente, podrá haber, esto va a depender de que la sentencia sea cumplida o no, si es cumplida no, esto no va a existir, una etapa de ejecución forzosa de la sentencia. La sentencia condena al demandado a pagarle al actor la suma de X cantidad de pesos, en el plazo de 10 días de quedar firme. Queda firme, pasan 10 días y la plata no es depositada, entonces, si es depositada no hay ejecución de sentencia, pero si no es depositada, entonces la parte actora vencedora podrá promover la ejecución de la sentencia. Sería la última etapa. ¿Sí? En el proceso laboral, en la provincia de Buenos Aires, es similar. Primera etapa introductoria, demanda, contestación, hasta la apertura a prueba. En la apertura a prueba empieza la etapa probatoria, y que finaliza con el auto para sentencia. Sentencia y después, eventualmente, etapa recursiva. En la provincia de Buenos Aires no hay recursos ordinarios contra las sentencias del Tribunal de Trabajo porque son de instancia única, solamente hay por el momento, hay una ley de reforma que está, digamos, todavía, si bien fue sancionada y publicada y promulgada por el Ejecutivo Provincial, no está vigente todavía, ¿sí? No suspendida la vigencia. Que establece cámaras del trabajo en la provincia de Buenos Aires. Pero por el momento no existen. Por el momento el Tribunal de Trabajo es instancia única y únicamente para recurrirla te queda un recurso extraordinario a la Suprema Corte de la provincia. Y sí, eventualmente después a la Corte Nacional. En el caso del proceso contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, la estructura es relativamente la misma. Etapa introductoria, de la misma manera, etapa probatoria, etapa decisoria, recursiva de ejecución. Porque se aplica supletoriamente, si bien tiene algunas variantes, que no nos vamos a meter ahora, ni siquiera lo vemos en esta materia, se aplica supletoriamente al proceso contencioso administrativo en la provincia el Código Procesal Civil y Comercial. En el caso del proceso de familia, la estructura es la misma, pero hay un elemento muy importante. En el proceso de familia en la provincia de Buenos Aires, en materia de familia no hay mediación prejudicial obligatoria, pero sí hay la denominada etapa previa. La etapa previa es una etapa que se transita dentro del Poder Judicial y a los efectos de arribar a una conciliación entre las partes. Es decir, que si yo promuevo una demanda en el Tribunal de Familia, previamente, antes de correr traslado de la demanda, lo que el tribunal va a hacer es convocar a las partes a una audiencia de conciliación con el consejero o consejera de familia. ¿Sí? Esto es una suerte, entre comillas, de mediación dentro del Poder Judicial. Por eso no hay mediación externa, como en los procesos civiles. O el resto de los procesos civiles, mejor dicho. Entonces, hay una primera etapa que es la denominada etapa previa, que se desarrolla ante consejero o consejera de familia, que pertenece al Poder Judicial, forma parte del juzgado. ¿Sí? Si se arriba a un acuerdo, ese acuerdo se va a someter a la homologación del juez. Si se homologa, se termina la cuestión. Ahora, si no se arriba a un acuerdo, entonces ya queda, ya puede continuar la parte actora con el proceso y correrá traslado de la demanda. ¿Sí? Las etapas son las mismas, introductoria, probatoria, tanto en el proceso de familia como en el proceso laboral, todas las audiencias se realizan todas en una única audiencia denominada audiencia de vista de causa. Esto es algo, lo van a ver ustedes después, que actualmente en el proceso civil también está adoptado, si bien no está legislado, está adoptándose de hecho, en realidad, a través de resoluciones de la Suprema Corte. Termina esto con una etapa decisoria, auto para sentencia, y después, obviamente, etapa recursiva y de ejecución.
En el caso del proceso penal, la cuestión va a depender del tipo de proceso. En líneas generales hay una primera etapa que es la etapa de investigación, denominada investigación penal preparatoria, o IPP, ¿sí? Que se desarrolla o quien lleva adelante esta investigación es el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? El agente fiscal. Quien lleva adelante, es decir, si se radica una denuncia, quien va a investigar si los hechos denunciados son ciertos o no, es decir, si han ocurrido los hechos, si los hechos constituyen delito, y quién o quiénes son responsables de esos hechos, en principio va a ser el fiscal. El fiscal es el que va a recabar y recibir todas las pruebas, puede recibirle declaración al imputado o los imputados, excepto que pidan que lo haga el juez de garantía, y quien va a controlar, el juez que va a controlar que se cumplan las garantías constitucionales durante esta etapa va a ser el juez de garantías, en lo penal, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el juez de garantías, al juez de garantías va a poder ir, por ejemplo, el imputado para reclamar por la nulidad de una medida adoptada por el agente fiscal, de una medida probatoria, un allanamiento, por ejemplo, ¿sí? Al cabo de esta investigación, el agente fiscal puede ser que encuentre, puede ser que durante la investigación el agente fiscal considere que es una cuestión que puede ser solucionada por las partes por la vía civil, y archive las actuaciones. Estas facultades no estaban originalmente, han sido puestas poco en la ley para desprender a los agentes fiscales de miles de causas que eran imposibles de atenderlas en la práctica. O puede ser que continúe con la investigación y al cabo de la investigación considere que no hay elementos para suponer que el hecho existió, o que él o los imputados sean los responsables, y en ese caso puede archivar las actuaciones o eventualmente directamente dictar el sobreseimiento de los imputados. En este caso, ahí termina la causa penal. La otra posibilidad es que considere de que está, en principio, no estamos condenando a nadie, determinado que el hecho existió y quién o quiénes son los responsables. Y en ese caso solicita la elevación a juicio de la causa. Los imputados pueden oponerse a esto, no nos vamos a meter por lo menos en otra materia, en derecho procesal penal, pueden oponerse a esto, pero si les rechazan la posición o si no se oponen, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de juicio. Usted mira, ¿el juicio no empezó? No, lo que empezó es el proceso, una etapa de investigación. Ahora el juicio penal propiamente dicho va a empezar después y se va a desarrollar en forma oral. ¿Dónde? Bueno, esto va a depender. En la provincia de Buenos Aires, si son delitos de menos de 6 años o delitos que no tienen pena privativa de prisión, por ejemplo, inhabilitación, multa, se van a desarrollar ante un juez correccional. De lo contrario, se van a desarrollar ante un tribunal en lo criminal, ¿sí? Ahí se va a desarrollar un proceso oral, ¿sí? Agente fiscal y eventualmente el particular damnificado, de un lado, y el imputado del otro. La ley el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires hace unos años incorporó una novedad bastante novedosa, valga la redundancia, porque permite antes, durante toda la vida, si el agente fiscal decidía que archivar las actuaciones y no elevar la causa a juicio porque consideraba que no tenía elementos para sostener una acusación, el particular se llevaba puesto al particular damnificado. Si el particular damnificado no podía hacer nada. En cambio, ahora existe la posibilidad que si el agente fiscal se quiere bajar del proceso, considera que no tiene elementos para sostener una acusación, pueda continuar
el proceso a pedido del particular damnificado. Y que el particular damnificado pida que a su costa llevar al imputado a juicio oral, ¿sí? Ante un tribunal criminal o ante un juzgado correccional, según el caso, ¿sí? Está claro. Esto es muy particular porque la acción penal, en los delitos de acción privada, calumnia, injuria, es incompetencia desleal, cumplimiento de deberes de asistencia familiar, en esos casos la acción es privada. Pero en los demás casos es o dependiente de instancia privada, que una vez que está hecha la denuncia y se instala la acción penal, ya queda equiparada a una acción pública, o en el 99% de los casos en la acción penal es pública. ¿Qué significa la acción penal es pública? Que corresponde, que pertenece, o su titular es toda la sociedad, porque toda la sociedad se considera agraviada por la comisión de un delito y a toda la sociedad le interesa y reclama que se esclarezca ese delito y que se establezca quiénes son los responsables y se le aplique la pena que la ley establece para ese delito. Ahora, acá tenemos con que en un delito de acción pública, quien va a llevar adelante el proceso y quien va a deducir la acusación va a ser el particular damnificado. Es como que resulta un poco extraño, ¿sí? Pero eso es lo que ocurre hoy en la provincia de Buenos Aires, esto está legislado. De hecho, para que ustedes se den una idea hasta qué punto a mí me ha pasado de estar en un proceso como particular damnificado, como letrado del particular damnificado, y en el medio del proceso, el fiscal desiste de la acusación, desiste de continuar, porque considera que con lo que está viendo no tiene elementos para sostener una acusación. Se baja, entre comillas, esto no es un término procesal, pero para que ustedes entiendan, se baja el proceso, me deja solo, y continúo solo, ¿sí? Estamos no muy contentos, obviamente, pero continúo solo. Hasta se le da la posibilidad de hacerlo al agente fiscal en el mismo proceso, ¿sí? Bien, esto es una particularidad, que la acción pública penal en la provincia de Buenos Aires pueda ser ejercida por el particular, ¿sí? No necesariamente, no indispensablemente por el fiscal, por el Ministerio Público Fiscal, que es lo que ocurrió toda la vida. Es decir, ustedes dicen, ¿cuál es la función natural del Ministerio Público Fiscal o del agente fiscal? Ustedes miran la 14442, inciso primero, creo que es el artículo, no sé si 14, 15, no me acuerdo, van a ver ejercicio de la acción pública penal. Ejercer la acción pública penal. No hay ninguna duda, ¿sí? Bien. El último punto, acumulación de procesos. Bueno, fíjense que en el proceso civil, la parte actora puede acumular distintas acciones, en realidad son pretensiones, la ley dice acciones, contra el mismo demandado, ¿sí? Siempre y cuando, fíjense el artículo 87, 88, tramiten, sean el mismo juez competente, tramiten por las mismas normas, es decir, las dos por el proceso ordinario, o las dos por el proceso sumario, las dos por el proceso sumarísimo, ¿sí? No puedo acumular desalojo y ejecución de alquileres, ¿sí? No puedo juntar. Y también, fíjense que esa acumulación de acciones puede producirse a veces por inserción, cuando se incorpora un tercero al proceso, por reunión, cuando se juntan varias pretensiones contra el mismo demandado, y ahí vamos a estar en presencia de la acumulación de procesos. Fíjense, la acumulación de procesos, si mal no recuerdo, 188, 89. ¿Y cuál es el régimen de acumulación de procesos? La acumulación de procesos, es decir, cuando hay dos procesos que se reúnen, ¿sí? Se reúnen porque coinciden en el mismo objeto y causa, ¿sí? Y para evitar sentencias contradictorias, el pedido de acumulación suspende el proceso. ¿Por qué? Porque hay un fundamento que es de orden público, ¿sí?
el juez no puede dejar pasar de que haya otro proceso por el mismo objeto y causa discutiéndose en otro juzgado, o en el mismo de él. Porque puede haber, para evitar, ¿cuál es el fundamento? Evitar sentencias contradictorias, ¿sí? Entonces, si ustedes van a ver acumulación de procesos, van a ver que el pedido de acumulación de procesos, formulado por cualquiera de las partes, suspende las actuaciones, suspende el curso del proceso y todos los términos procesales hasta que ese pedido se sustancie con otra parte, se notifica y pide que se le conteste y el juez resuelva. Ahora, puede ser que el juez de oficio advierta que hay otro proceso y también tiene que suspender las actuaciones, mandar a pedir el proceso supuestamente que debería acumularse, que es conexo. ¿Qué significa que haya conexidad? Que hay un vínculo por el mismo objeto, sujetos, objeto, causa, ¿sí? Sujetos, las mismas partes. El vínculo puede ser el objeto, cuál es el objeto de la pretensión, lo que se reclama. Y la causa de la pretensión es los hechos, la relación jurídica que le da origen a la pretensión, ¿sí? Si coinciden, por ejemplo, si una persona está iniciando un proceso de desalojo porque tiene un intruso en un terreno de su propiedad, y al mismo tiempo el juez toma conocimiento que el demandado, ese supuesto intruso, en otro juzgado está tramitando, ha iniciado un juicio donde reclama la usucapión porque hace 25 años que está en ese terreno y está pagando todos los impuestos y ha hecho actos posesorios. Entonces, eso hay que resolverlo junto, porque no podemos decir, hay que desalojarlo por ser intruso y hay otro juez que va a decir, no, le corresponde que quede como dueño, como titular, porque hace 25 años que lo está ocupando y está pagando todos los impuestos. ¿Entienden esto? Entonces, la conexidad, ¿ahí en qué se da? En la causa de la pretensión, en la relación jurídica, la ocupación del inmueble. ¿A título de qué? ¿A título de intruso o a título de alguien que ha ejercido derechos posesorios durante 25 años y tiene derecho a reclamar la titularidad de ese inmueble? Bien, respecto después de la de clasificación del proceso, bueno, vean la clasificación que está en el código, esto no van a tener mayores problemas. Respecto del trámite, bueno, sería imposible hablar del trámite ahora, pero ya me repito un poco lo que les dije yo recién, la estructura del proceso de conocimiento de demanda, traslado por cédula de notificación, contestación. Presten mucha atención a los requisitos de la demanda, el 330, ¿sí? Nombre y domicilio del demandante, domicilio cuál, el real y el constituido. ¿Qué constituido? Tanto el físico como el electrónico. Lo mismo en el caso del demandado, nombre completo o razón social y domicilio real, porque no sé cuál va a constituir, o siquiera si va a constituir. Cosa demandada, si es una suma de dinero hay que poner el monto, y fíjese en la última parte, el tema de la excepción a esto, cuando no pueden determinarse el monto, porque depende de situaciones que no están definidas o consolidadas, y puede pedirse que se lo exima de poner la suma de dinero, pero también tiene que ser urgente interponer la demanda para evitar la prescripción. Los hechos expuestos claramente, la petición, lo del derecho sucintamente, quiere decir que muy brevemente poner las normas en las cuales uno se funda, no hace falta transcribirla. La petición en términos claros y positivos, fíjese en el campus virtual que hay ejemplos subidos de demanda. El 354, contestación, muy importante, ¿sí? Muy importante, el 354, contestación, el tema de la negativa, cómo tiene que tiene que ser categórica, expresa, tiene que negarse cada uno de los hechos, es decir, no sirve la negativa general y no sirven las evasivas y no sirve el silencio. Eso es y hay una diferencia en el 354, inciso primero, en la consecuencia del silencio. Si yo no niego o niego mal hechos, el juez podrá tenerlos por cierto. Si yo no niego documentos que me son atribuidos al demandado, yo demandado no los niego, documentos que me son atribuidos, o cartas o telegramas que supuestamente me fueran remitidas, o yo las remití, se deben tener por ciertos. Es decir, consecuencia de silencio ante hechos, puede tenerlos por ciertos, juez. Consecuencia de silencio ante documentos o cartas o telegramas, si son documentos que firmó expedidos por el demandado, emanados del demandado, o cartas o telegramas enviadas por o al demandado, se deben tener por ciertos.
Si son documentos de terceros, se puede tener por cierto, ¿sí? Fíjese los verbos que utiliza el código del 354, inciso primero, cada punto y cada coma importa en esa norma. Después, obviamente, expresar los hechos en que se funda, es decir, y cumplir los mismos requisitos de la demanda en lo pertinente. Miren el tema de las excepciones previas. Excepciones previas es por falta de cumplimiento de presupuestos procesales. El juez no es competente, el derecho no está vigente, ya hay otro proceso igual, pendiente o terminado, independencia de cosa juzgada. No, el que reclama no es el titular del derecho reclamado, o sea, falta de legitimación activa. El demandado no es el sujeto pasivo de la relación jurídica de fondo, falta de legitimación pasiva. Después, las alternativas del proceso, apertura a pruebas, si hay hechos conducentes y controvertidos que son afirmados por una parte y negados por la otra, es decir, discutidos, conducentes que tengan relación con la cuestión que se está discutiendo en el proceso, la pretensión. De lo contrario, declaración de puro derecho. Declaración de puro derecho ya auto para esa sentencia, en el ordinario y previo traslado, fíjense el 357, en el sumario sumarísimo no. Y en la apertura a prueba, bueno, ahí ya va a depender la etapa probatoria, si es ordinario, se forman cuadernos de prueba, de lo contrario, en el sumario sumarísimo no. En el ordinario se ofrecen las pruebas, todas las pruebas, menos la documentación, en todos los procesos de la prueba documental siempre se ofrece con la demanda y la contestación, se acompaña u ofrece con la demanda y contestación. Se acompaña si la tengo, y si no la tengo, tengo que decir cuál es y dónde está. Eso es ofrecer la prueba. Yo, por ejemplo, quiero ofrecer como prueba una historia clínica número X del hospital regional, del hospital internacional. Entonces, no la tengo, pero la ofrezco como prueba, indico cuál es y dónde está. Y pido que se libre un orden judicial, un oficio al hospital internacional para que la mande. Copia certificada, original. En el proceso ordinario de la provincia de Buenos Aires, el resto de las pruebas se ofrecen en los primeros 10 días del periodo de prueba. En todos los demás procesos, tanto de provincia como de nación, todas las pruebas se ofrecen en la demanda de contestación. Hay una particularidad acá, que no está legislada en el código y que han adoptado a partir de distintas resoluciones de la Corte y por indicación del Ministerio de Justicia ya hace varios años, de unos 4 o 5 años para acá, los juzgados, y es que todas las pruebas, en muchos casos, se realizan las pruebas que son orales, la testimonial y la confesional, y a veces los pedidos de explicación de los testigos, de los peritos, se realizan en una única audiencia, que es una audiencia vista de causa, igual que en el proceso laboral. Esta audiencia vista de causa se desarrolla oralmente y se filma, es decir, está videograbada. No se hace acta de cada palabra, cada punto y cada coma que dice el testigo, por ejemplo, sino que directamente se lo filma. Y esa grabación se la queda obviamente al juzgado y las partes pueden llevarse copias de eso, ¿sí? O sea, yo voy a una audiencia vista de causa, me llevo un DVD virgen, les doy DVD virgen y al final de la audiencia me dan el DVD con la copia de la audiencia, ¿sí? Todo lo que ocurrió en la audiencia. Esto permite, y la audiencia está presidida por el juez. Esto garantiza el principio de mediación, pues tiene contacto directo con las partes y las pruebas, y además permite recrear las pruebas permanentemente, ¿sí? De lo contrario, nosotros, en el sistema tradicional que ha existido hasta hace unos años, y que algunos juzgados en Mar del Plata, juzgado 2, en juzgado 5, siguen aplicando, las audiencias se desarrollaban en una pequeña sala, donde los testigos declaraban y un empleado levantaba un acta. En ese acta no surgía si el testigo se puso nervioso, se puso colorado, dudó, se quedó callado, pensó en la respuesta 50 veces, miró para atrás a ver si alguien te soplaba. Eso no surge en el acta. En la filmación sí surge. A mí me ha pasado, por ejemplo, no sé, en una audiencia que el testigo, ante repreguntas que uno le iba haciendo, se vio acorralado y se levantó y me dijo, yo me voy, me quiero ir, y se levantó y llegó hasta la puerta, que al final lo sentamos de vuelta y siguió, terminó. Eso no surgió, no quedó en el acta, en ningún lado quedó en el acta, ¿entienden? Nunca lo vio el juez, nunca estuvo. Esto para poner un ejemplo, no sé, lo más gráfico posible, para que usted entienda transmitirlo. Bueno, termina la etapa probatoria, y
con algo que hace el secretario que se llama, fíjense, el 480, la certificación de vencimiento. Es un certificado que es una constancia de que terminó el periodo probatorio y un detalle de todas las pruebas que se produjeron. Si hay pruebas pendientes, no pudimos seguir adelante. Y lo que podemos pedirle al juez, en todo caso, si hay pruebas pendientes mías, yo las puedo desistir, ¿sí? Yo la prueba, si no se produjo, la prueba la puedo desistir. Si se produjo, ya no la puedo desistir. ¿Por qué? Porque ya está adquirida por el proceso. Ese es el principio de adquisición procesal, ¿sí? Un acto procesal ya realizado pertenece al proceso, no pertenece a las partes. Yo tengo un testigo para declarar, ¿sí? Traje un testigo. El testigo afuera me dice, la verdad, yo voy a declarar todo en contra de tu cliente. Entro a la sala de audiencia y digo, desisto del testigo. El testigo nunca entró, nunca declaró. Ahora, el testigo no me dice nada, se sienta y empieza a declarar en contra de mi cliente y digo, no, pare. Desisto del testigo. No, tarde. Ya la prueba pertenece al proceso. ¿Entienden esto? Y si ya terminó de declarar, menos todavía, ¿sí? Ya ahí no hay vuelta atrás. Ahora, ¿tengo pruebas pendientes no producidas? La desisto, ¿sí? Si hay pruebas pendientes de la otra parte, y la otra parte no hace nada, y me traba y yo quiero avanzar, y me está parando el proceso, me lo está dilatando, entonces yo puedo pedir que se la dé por perdida, y le puedo acusar la negligencia de esas pruebas. Porque las partes tienen la carga de activar las pruebas que ofrecieron. Yo ofrezco una prueba, tengo la carga de activar que esa prueba se produzca y se incorpore al proceso. Si no lo hago, puedo perder esa prueba. En el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires, que es el único proceso donde ocurre esto, de los procesos civiles me refiero, las partes pueden alegar, tienen 6 días para alegar. El alegato es manifestaciones respecto del mérito de la prueba. Acá no podemos agregar nuevos hechos, nuevas pruebas, nada. Es decir, acá lo que hacemos es plantearles, plantear al juez cuáles son las pruebas que han, digamos, contribuido a sostener nuestra posición, ya sea en la demanda o en la contestación. ¿Cuáles son las pruebas que son, digamos, a favor nuestro, para que ustedes entiendan? Y también hacer una crítica de las del contrario. El alegato en el proceso civil, en la provincia de Buenos Aires, ocurre solamente en el proceso ordinario. En el sumario y sumarísimo no. Y en Nación, en ninguno. En la provincia de Buenos Aires también se alega en el proceso laboral y se alega oralmente. En el penal, ni hablar. En el penal, el alegato tiene una importancia decisiva. De hecho, en el penal se reserva normalmente un día o más solo para los alegatos. A veces, si es un proceso penal no demasiado complejo, por ahí en la misma mañana alega una parte y alega otra, y a veces en procesos penales más complejos, en una mañana alega solamente el fiscal y al otro día alega el defensor. ¿Entienden? O a veces un día el fiscal, otro día los particulares no notificados y otro día el defensor. ¿Está claro? En el proceso laboral se hace oralmente, es decir, termina la audiencia de vista de causa y en el momento, o sea, no terminó en realidad, terminan de declarar los testigos y el presidente del tribunal mira al abogado de la parte actora y le dice, doctor, ¿va a alegar? Sí, lo escuchamos. Y ahí nomás. Ahí no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de ir al estudio a consultar nada, no hay tiempo de revisar nada. Entonces, ahora, cuando se va desarrollando la audiencia de vista de causa, ustedes ya más o menos van pensando en lo que van a hacer y lo que van a decir. Entonces, muchas veces ustedes lo que van observando cosas que se las van anotando, ¿sí? Hagan lo que quieran, a ver, ¿sí? Es un consejo. Van observando cosas que van anotando, y después las van a volcar y las van a mencionar en el alegato, que son de pocos minutos, en ese sentido es mucho más informal. Y después, cumplido eso, alega el abogado de la demandada. En el proceso civil el alegato es por escrito, y en el proceso contencioso administrativo también hay alegato y también es por escrito, ¿sí? Pero repito, ojo en el proceso laboral porque es oral y en el momento.
¿sí? Es decir, no hay posibilidad de pensar demasiado, ¿sí? O de dudar, mejor dicho. Cumplido eso, auto para sentencia, sentencia, ¿sí? Lo único que puede haber en el medio, yo les decía, es que el juez interrumpa el plazo para dictar sentencia y ordene las medidas para mejor proveer. ¿Por qué está puesto esto acá? ¿Por qué? Porque en la práctica es acá donde el juez le lleva el expediente, ahora, perdón, ya no se lleva más el expediente, mira el expediente por la pantalla, porque ahora el expediente es enteramente electrónico, pero cuando el expediente era, bueno, muchos todavía quedan parcialmente en papel, porque todos los que empezaron antes del año pasado arrancaron en papel, pero se pone a mirar en detalle, sea en papel o sea en una pantalla digitalizado, se pone a mirar en detalle el expediente. Lee la demanda, lee la contestación, va mirando cada una de las pruebas. Puede ser que al cabo de haber mirado todo esto, diga, yo todavía no me convencen del todo cómo ocurrieron los hechos. Entonces, antes de poner cualquier cosa en la sentencia, suspendo el plazo para que me está corriendo para dictar sentencia y pido que, por ejemplo, el perito me amplíe la pericia. ¿Sí? Porque la pericia la leo y no me queda del todo claro. Ustedes me dicen, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, lo podría haber hecho antes. Pero por ahí, porque este es el momento, esto no es casualidad que te he puesto acá en la ley. Este es el momento donde el juez se pone a mirarlo, digamos, en forma integral, de punta a punta, y a fondo, si ustedes quieren, todas las constancias del expediente, ya sea en papel o en forma o digitalizados o virtualmente, y ahí es donde, porque ese es el momento precisamente de resolver si hacer lugar a la demanda o rechazar. Por eso está puesto acá las medidas para mejor proveer. Entonces, suspende el plazo de que le está corriendo para dictar sentencia, ordena la realización de otra prueba y después, una vez que se produce, reanuda el plazo y dicta sentencia. Bueno, por hoy yo voy a concluir acá. Dije más de lo que pensaba decir. No sé si tienen alguna pregunta y quedo unos minutos a la espera de las preguntas que quieran hacer. Hola, Sí, buen día. Hola, profe, ¿qué tal? sí, espera. Sí, tenía una consulta sobre la legitimación de las partes Sí, a que ver, tiene que ver con el tema, porque hay un punto que dice legitimación en el proceso y en la causa. ¿En el sí, proceso se sí. refiere a la pretensión o está No, vinculado? Ah, el tema, más allá de que esto está en otra bolilla, está sí, en la de sujetos. Ah, bien. La legitimación en el proceso y en la causa tiene que ver con que, con la legitimación, desde el punto de la legitimación en la causa es la titularidad del derecho reclamado, la legitimación activa, o la legitimación pasiva que sea el sujeto pasivo de la relación jurídica de fondo, es decir, quien ocasionó la violación de ese derecho cuya tutela se reclama. Esa es la legitimación en la causa. Y la legitimación en el proceso tiene que ver con que tenga la capacidad procesal para poder reclamar en el proceso. Es decir, que sea mayor de edad, por ejemplo, claro. ¿sí? Entonces, esa es la legitimación al proceso, la legitimación en el proceso. ¿Está claro? Entonces, puedo tener, suponete que en un reclamo, no sé, de daños y perjuicios sufridos por un menor de, no sé, 8 años, el menor de 8 años tiene legitimación en la causa porque el que reclama es él, pero no tiene legitimación en el proceso, porque va a reclamar representado por padre o tutor, en su defecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nada, otra. A ver. Bien, gracias, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Profe, Sí, con respecto a lo último que explicó, se refiere al artículo 36, que son las facultades del juez para poder dirimir en cualquier momento del proceso, esto de llamar a los peritos, ¿verdad? no Es te una escucho bien, un cachito más fuerte.
si es, o sea, con respecto a lo último que hizo referencia, son facultades que tiene el juez. Sí. Lo último, las medidas para mejor proveer es precisamente el ejemplo de las facultades instructorias, ¿sí? Del artículo 36, es decir, que es la facultad de esclarecer la verdad de los hechos. Porque O la sea, idea, es decir, esto va a depender va a depender un poquito del tono que el juez le dé al ejercicio de su función judicial. Y el norte del juez tiene que ser la verdad jurídica objetiva, es decir, averiguar lo que realmente ocurrió. Pero, sin embargo, hay jueces que se quedan con lo que está en el expediente y resuelven en base a eso. Y el razonamiento es, bueno, las partes tenían la carga de probar determinados hechos, si lo hicieron bien para ellas, si no lo hicieron mal para ellas. Yo resuelvo con lo que está. Esto depende ya de cada uno. Es decir, como son facultades, el juez no está obligado a extremar los recursos para esclarecer la verdad de los hechos, ¿sí? Es una facultad, ¿sí? claro. En el Código de Nación sí está ya como lo obliga a hacerlo. Y en los proyectos de reforma, todos lo obligan al juez a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Esto tiene que ver con un punto que está al principio de la bolilla 4, que es el tema del activismo y el garantismo. El garantismo, el proceso civil, lo que pregona es que el juez sea, no sé si decirles un espectador, pero un árbitro. Escucha las partes y después resuelve. En cambio, un juez activista es un juez que se involucra con el resultado del proceso, con el curso y el resultado del proceso. Después, quien gana, quien pierde, es otra historia. ¿Otra? No, lo que pasa es que por ahí con esta situación, se puede dar que es como que ayuda a la otra parte, digamos. Entonces es muy, muy fino el hilo, y entonces esto de garantismo... Sí, obviamente. A veces, lo que pasa es que a veces que el juez se ponga a investigar, sí, va a colaborarle a una parte y por lo contrario, esto es una balanza. Si sube un plato, baja el otro y va a perjudicar a otra, ¿sí? No necesariamente va a ayudar al actor y va a perjudicar al demandado, ¿eh? A veces es al revés, ¿sí? Porque a veces lo que quiere es ver si realmente el reclamo del actor es viable o no. Entonces, y por ahí el demandado no dijo nada, ¿sí? Entonces quiere ver que el perito le aclare de dónde sacó el porcentaje de incapacidad, si la lesión realmente tiene relación con los hechos, y por ahí el demandado ni siquiera impugnó la pericia. Entonces, las partes a veces pueden decir, ¿y qué se tiene que meter el juez? Bueno, el juez tiene la facultad de esclarecer la verdad de los hechos. No se le puede negar eso. ¿Otra? Gracias. Bueno, vamos terminando. Rosela, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo ¿sí? estás? Y nos vemos, no sé, la próxima, en marzo, supongo, por el mismo canal. Bueno, Gracias. Adiós. bueno, hasta luego. Chao.